Hola, ¿qué más a todos? Siguiendo con iniciativas de las radiografías de las selecciones americanas que participarán en el Mundial, me toca el turno a la selección de Ecuador. Ya que como viene viendo en los últimos años ha sido una selección que su nivel lo ha crecido a un punto en que me hace acordar de la selección Colombia de los años 90, que en las eliminatorias jugaba muy bien, pero en los mundiales quedan debiendo. Ya que en su última participación en el Mundial de Qatar 2022 hicieron ganándole al Real más débil que ha tenido un Mundial como autor de su propia Copa del Mundo. Empataron contra una, pero no fueron capaces contra las selecciones de Senegal y quedaron eliminados. Además, sin contar el escándalo previo al Mundial que tuvieron con la vinculación indebida sobre una documentación irreglamentaria de un jugador de nacionalidad colombiana. Empezaron la eliminatoria actual con un puntaje de -3 y el pago de una multa. Fuera de ese desafío, también tuve que enfrentar escándalos sobre actos de disciplina de algunos jugadores, como el que vemos aquí atrás, Kendry Páez, quienes estuvieron ligados a una salida de clubes nocturnos días antes de empezar el partido inaugural de la Copa América. Una vez iniciada la Copa América, la selección de Ecuador tuvo una participación poco respetuosa, pero sucumbieron en la vía de los penales ante nada más y nada menos que la selección campeona de ese torneo, que fue la actual Argentina. Sino que el eliminatorio también hubo partidos que pusieron a pensar la hinchada ecuatoriana, como cuando Colombia los visitó, que los mantuvo siempre metidos en su campo rival, pero lo supieron revertir en el transcurso de la eliminatoria. Aunque no jugaron un fútbol muy vistoso, supieron cómo clasificar. Sino que con todo ello, -3 puntos, supieron quedar en la posición número 2 por encima de rivales como la misma selección Colombia, Brasil, Uruguay, Paraguay, entre otros. Inclusive, su último mejor partido que pueden haber tenido contra la selección de Venezuela en Ecuador, perdón. ¿Y por qué digo que es su última participación? Porque ahorita veremos una seguidilla de partidos en el tramo final de la eliminatoria, donde Ecuador no conoció ni la derrota, pero tampoco la victoria, sino solamente se la pasó en empates, y fue gracias un 0-0 ante Chile en su propio patio. De ahí también siguió otro empate también ante la selección de Brasil, otro empate visitando la selección de las peores, la selección de Perú, otro empate ante la selección de... Y fue en su propia casa ante la selección de Argentina en la última fecha, una selección argentina clasificada hacía muchas fechas atrás, igual Ecuador también a varias fechas atrás, donde Ecuador por fin volvió a ver la victoria, lo derrotó 1-0. Una vez clasificados, se jugaron amistosos del mes de octubre, donde la selección de Ecuador visitó a la selección de Estados Unidos y de México, ambas coanfitrionas de la Copa del Mundo actual, y México quedó mucho debiendo, ya que ante Estados Unidos fue un empate pálido, ya que quedó debiendo bastante en el campo. Sino que unos detonantes para la selección de Ecuador también fue este partido contra la selección de México en México, donde inclusive la selección de México, jugando muy bien, un buen fútbol, empezó derrotando 1-0, pero un penalti inexistente para mí fue quien le dio el empate. Y fue algo injusto para la selección de México, ya que la selección de México fue el que impuso el ritmo durante todo el partido. Además, el empate ante Canadá es algo tolerable, ya que la selección CONCACAF que mejor. Después de ese empate pálido ante la selección de Canadá, se enfrentó unos días después, en el amistoso de noviembre nuevamente, ante la selección de Nueva Zelanda, viejo rival que había enfrentado Colombia y lo había derrotado. Ellos también lo derrotaron 2-0, ya que pues, sabemos que Nueva Zelanda es un nivel un poco más bajo. Este tipo de partidos que me llevan a mí a la comparativa de la selección de Ecuador con la selección colombiana de los 90, donde las eliminatorias las jugaba muy bien, un nivel excelente, inclusive les daba el rótulo de ser posiblemente campeón de un mundial. Pues en ese orden de ideas, la selección de Ecuador jugaron amistoso en el mes de marzo contra la selección de Holanda, viejo conocido en el mundial pasado. Es ahí donde veremos cómo está el nivel de la selección, si en realidad de pronto puede ser que yo esté exagerando o si el tiempo me da la razón, como pasó en esa ocasión. La selección de Ecuador quedó ubicada en el grupo E, perdón, con selecciones como inclusive la selección con la que abrirá el mundial, la selección de Ecuador, la selección de Costa de Marfil, que en la Copa Africana de Naciones nos dejó muy buenas sensaciones. Días después de ese partido se enfrentará esta vez ante un debutante en Copa del Mundo como es la selección de Curazao, que esperemos que el pánico escénico no le gane y se deje sucumbir, sino que también brinde un buen partido ante la selección de Ecuador. Y cerrará contra la selección de Alemania, también un viejo conocido en Alemania 2006, quien le propinó unos 3 goles. Esta vez veremos a ver qué pasará en este mundial. Haciendo un ciclo de recuerdos sobre la selección de Ecuador, recordemos que el primer mundial en el cual debuta la selección de Ecuador fue en el siglo XXI. En el siglo XX no participó en ninguna Copa del Mundo. En el siglo XXI lo hizo a manos de un colombiano como Hernán Darío Gómez para Corea-Japón 2002, donde estuvo ubicada en el grupo G contra selecciones como Italia, Croacia y México. Pues por ser debutante en el mundial, la selección de Ecuador, la verdad, quedó eliminada en la zona de grupos. 4 años después se clasifica al Mundial de Alemania 2006, donde de la mano de otro colombiano,
Luis Fernando Suárez hacen la mejor participación de la selección de Ecuador, llegando hasta los octavos de final y cayendo a manos de la selección de Inglaterra, un gol por 0, gol de David Beckham de tiro libre. Aparecen otra vez en el Sean Mundialista en el 2014 en Brasil, donde estuvieron situados en el grupo con Francia, Suiza y Honduras. El único rival que le pudieron ganar con Honduras, contra Francia empataron a 0 y contra Suiza cayeron 2 goles por 1. Y su última participación, como todos sabemos, fue en el pasado Mundial Qatar 2022, donde para mí en lo personal fue un fracaso la participación porque tuvieron todas las de ganar, cómo clasificar, pero se quedaron